la elaboración de pasaportes bajo el nuevo modelo. Asegura que hubo ventajas para los otros países que participaron, entre ellos Portugal, el país que fue elegido. El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, advirtió que respeta las convocatorias del gobierno a marchas en protestas por sus fallos, pero rechazó que otros poderes públicos condenen las sentencias de los altos tribunales. Fue habilitado el paso total de la vía Buga-Buenaventura después de más de 12 horas del accidente de tránsito en el sector de Cisneros. Ya fue controlado el derrame de ácido y retiraron los vehículos involucrados en este accidente. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia positiva de la reforma laboral con 91 votos a favor y 4 en contra. Ahora empieza la discusión de los artículos del texto presentado por el Gobierno Nacional. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley que establece la exención del IVA para la realización de la COP16 que se llevará a cabo en el mes de octubre en la ciudad de Cali. La acción de Ecopetrol cayó 6% luego de que el banco estadounidense JP Morgan rebajara la calificación de los títulos de la petrolera. El banco explicó que Ecopetrol está atravesando un periodo turbulento con un crecimiento de producción limitada. Mencionó el desistimiento para adquirir los activos de la sociedad Crown Rock de la Occidental Petroleum y de otro lado la consecuencia de los ataques guerrilleros. Hay preocupación por el recorte presupuestal a los departamentos y el presidente Gustavo Petro expide por decreto el presupuesto general de la Nación para 2025. Denuncian que habría recortes del 25 al 35% en los presupuestos, especialmente de los departamentos de Atlántico, Córdoba y La Guajira. Hoy se reintegrará el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Baquero, luego de que la Corte Constitucional lo restituyera en el cargo. Baquero pedirá la rotación de los expedientes de la investigación contra la campaña del presidente Petro en 2022. A 10 años de casa por cárcel fueron condenados los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales por haber participado en las chuzadas ilegales a Marelis Mesa y Fabiola Perea, las ex empleadas de Laura Sarabia, hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. La cúpula militar del gobierno Duque negó haber ordenado la compra de Pegasus para espiar en Colombia. En un comunicado firmado por 5 generales en retiro, señalaron que Colombia nunca adquirió ese programa ilegal. A 10 años de casa por cárcel fueron condenados los policías que participaron en las chuzadas ilegales a Marilis Mesa y Fabiola Perea, empleadas de Laura Sarabia. Un soldado cayó en un campo minado instalado por un clan del Golfo en el sur del departamento de Bolívar. El soldado está herido en sus 2 piernas. La Fiscalía removió en las últimas horas a 12 fiscales y reasignó expedientes por bajos resultados en las investigaciones en el escándalo de corrupción en Odebrecht. De los 144 expedientes activos, 55 tuvieron errores en procesos de imputación y acusación. En menos de 24 horas renuncian 2 funcionarios del gobierno Petro a la salida del superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, por diferencias en la intervención de los sectores de energía y gas. Se suma la de Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, quien argumentó razones personales. Israel continúa con su campaña de bombardeos contra diferentes puntos del sur del este del Líbano, tras una jornada que el miércoles se saldó con al menos 81 muertos en medio de los múltiples llamados internacionales para un alto al fuego entre el Estado judío y el grupo chií Hezbollah. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Bienvenidos, muy buenos días para quienes despiertan a esta hora en este jueves. Hoy es 26 de septiembre. Los saludamos desde Mañanas Blue con historias, noticias de Colombia y el mundo. También a esta hora los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. El principal tema de conversación a esta hora en redes sociales es un lanzamiento. Es Soltera, la nueva canción de la colombiana, de Shakira. Lleva 10 horas desde que la publicó en su canal de YouTube. Ya tiene casi 800,000 reproducciones. Una canción que muchos dicen es otra después de la tusa con Piqué, porque esta habla de cómo cambia la vida cuando uno está soltero. No hay divorcio más rentable que el de Shakira y Piqué. Qué barbaridad. O sea, ¿o no será que ya todo lo que diga lo van a relacionar con el divorcio? ¿Y será que no? ¿Y será que sí? Que no sé. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Soltera. Soltera. Y la ha estado promocionando. Se divorció.
Y la ha estado promocionando con muchas mujeres del espectáculo, que eso ha hecho mucho más viral la canción. Con Bizarrap, que las mujeres facturan, y ahora la soltera Shakira. Que está rico, que es rico estar soltera, dijo en su canción. Le ha hecho buen mercadeo, ¿no? Porque todo lo que pasó en los últimos días era efectivamente porque venía el episodio de que la estaban grabando debajo en una mesa en la que ella estaba subida y que la estaban grabando por detrás y demás, hacía parte, claro, de lo que significa estar soltera. Además, porque Shakira de fiesta en Estados Unidos sigue facturando la gran Shakira colombiana, muy bien. Y se lo merece, que facture por estar soltera. También es tema de conversación, Néstor, una de las embarradas recientes del presidente Petro. Es tendencia numeral Montes de María, porque el primer mandatario publicó en las últimas horas un mensaje en su cuenta en Twitter. En realidad es un video. Ese video, el presidente Petro lo acompañó con un mensaje. El video es de unos campesinos que están montando a un vehículo, a un camión, muchísimos aguacates. Y el presidente escribió, como lo ven ahí, ese es el video en quienes nos acompañan en el canal de YouTube. En los Montes de María ahora sale aguacate. Antes sacaban era cadáveres. El presidente cada vez que pone un video, pues ya se volvió habitual descubrir que es una gran mentira. Este video no es en Colombia, no es en los Montes de María, no son campesinos víctimas de la violencia, son productores de aguacate en Brasil. Sí, señor, fue publicado el 16 de junio en el canal de YouTube y es grabado precisamente de una empresa agrícola en Brasil. Y el presidente pone sin sonrojarse diciendo que esto es Colombia, que estos son Montes de María, que estos son colombianos. Carreta, desafortunadamente, le había pasado lo mismo con el video de Sri Lanka de hace un par de días. Y le había pasado lo mismo además con un bombardeo en la Franja de Gaza hace ya 3 semanas. El video era de la guerra en Ucrania. Así que ya son 3 al menos los videos recientes del presidente. Insistimos, no es en Montes de María y por eso. Estos son los más recientes. El presidente Petro es de dedito fácil y entonces pone videos pensando que son Colombia, le atribuye éxitos políticos, que es lo grave de esto. Esto es Brasil, le dice Montes de María, obra de Petro, y resulta que ni uno ni otro. Pero bueno, Camila. Y por último, Néstor, también los deportes son tendencia a esta hora. Es muy viral Gamero, el profe Gamero, el técnico de Millonarios, producto del empate. Millonarios volvió a jugar al Campín, empató 0-0 con Jaguares y le están atendiendo al técnico de su equipo de fútbol, porque después de terminado el partido, en la declaración de prensa le preguntan, profesor Gamero, ¿qué pasó? Y entonces el profesor Gamero responde, pues nos costó, no sé, se lo pregunta él mismo, ¿por qué nos costó? Yo le tengo una respuesta, porque no hicimos el gol. En resumen, porque nos faltó que la pelota entrara. Lo quisimos hacer de centro, de lado, quisimos hacerlo con pelota quieta. Al final no entró, pero hicimos todo para ganar. Simplemente nos faltó el gol. Lea la frase que sigue, Camila. La sensación que nos queda es que los partidos se ganan con goles. Sí. Óigame la genialidad de Gamero. La sensación que nos queda es que los partidos se ganan con goles. Bien, Farid. 5 de la mañana. Y el último, para hablar de fútbol, solo Millonarios perdió. Pero ¿cómo va a decir Gamero? La sensación que nos queda que es que los partidos se ganan con sí, en el fútbol normalmente, Néstor, se gana con goles, pero lo dijo el profe Gamero. Mire usted cómo ha cambiado las cosas. Él, que era el más aplaudido en redes sociales, hoy amanece siendo uno de los criticados. También es tendencia DIM y Lanús, porque era el único equipo colombiano, el Deportivo Independiente Medellín, que quedaba en torneos internacionales. Empató el partido, pero desde el punto penal perdió, quedó eliminado y también es tendencia. Camila, gracias. Este es su Medellín, ¿verdad? Sí, señor. Lo empató su mucho. Millonarios, perdió mi Medellín. En Medellín, jugando en el Atanasio Girardot, era el último equipo colombiano en torneos sudamericanos. Juan David Rivera. Néstor, buenos días. Ayer en la noche el Deportivo Independiente Medellín, el último equipo colombiano que quedaba con vida en los torneos internacionales, quedó eliminado. En el Atanasio Girardot, el DIM recibió a Lanús para disputar un cupo a las semifinales de la Copa Sudamericana. La serie iba empatada 0-0 tras el juego la semana pasada en Argentina y ayer buscaban acercarse a la gloria continental. En el desarrollo del juego el DIM fue superior a Lanús, se mostró más propositivo que el equipo argentino. Sin embargo, eso no fue suficiente, pues al minuto 39 el conjunto granate abrió el marcador gracias a un gol en contra de Daniel Londoño, que trató de despejar un balón en su área. El gol en contra no solo supuso el 0-1 de Lanús, también la angustia y la presión para el poderoso, pero los dirigidos por Alejandro Restrepo tuvieron paciencia y esperaron el momento. Además, los cambios que hizo el entrenador funcionaron y sirvieron para revulsivo, pues precisamente Mender García, uno de los jugadores que entró al segundo tiempo, fue el autor del gol del empate a los 61 minutos. Un 1-1 que, pese a la fuerza y empuje de la hinchada del Medellín, el equipo no logró romper y que finalmente forzó la definición en los penales. En la tanda, pese a que Carlos Izquierdos de Lanús fue el primero en fallar, por el DIM fallaron Pablo
Camilo Lima, que le pegó al centro del arco, y Gerson Mosquera, que mandó el balón a las nubes. Tras la eliminación habló Fainer Torijano, capitán del Medellín, que destacó la actitud de su equipo. Logramos llevar el partido hasta la distancia de los penales, y ya los penales es otro cuento, pero normalmente cuando uno se enfrenta a estos equipos argentinos, siempre la exigencia y la competencia es al máximo contra esta clase de rivales. Por otro lado, en Bogotá se cerró la fecha 11 de la Liga. Millonarios y Jaguares empataron 0-0 en el Campín de Bogotá. Juan David Rivera, Blue Radio. Triste empate de Millonarios, que era el regreso a Bogotá. Gracias, Juan David. 5 de la mañana, 40 minutos. Amanece Ecopetrol con un golpe demoledor. Se lo da JP Morgan, una firma calificadora, uno de los grandes bancos en Estados Unidos, que le baja la calificación por 3 razones. La primera, por situación estructural de orden público, responsabilidad del gobierno, porque volvieron los atentados terroristas. La segunda, porque no se puede subir el precio del diésel, y eso afecta a las finanzas de Ecopetrol. Y la tercera, la más importante, por un tema de agente, así se llama técnicamente, porque Ecopetrol no se quiso asociar, perdió la oportunidad de un gran negocio con Oxy para desarrollar un proyecto de fracking en Estados Unidos. Eso que consideran es un problema de administración termina traduciéndose en la baja de la calificación y en la caída estrepitosa de la acción de más de 6%. Una caída todo, un golpe dirigido a las finanzas de Ecopetrol. César Pavón lo interpreta, es director de investigaciones de Corfi Colombiana. Pues 4 fueron los factores que hicieron a JP Morgan dar esta recomendación. Primero destaca que los problemas de orden público están afectando la producción de Ecopetrol, pero además destaca los 3 factores que están más relacionados con los temas de la empresa. Primero destaca el tema de margen de utilidad, los problemas que está teniendo la empresa para mejorar su marginalidad, y en particular destacan el no incremento de los combustibles y el ACPM que afecta a la caja. Segundo, también destacan los temas de conflictos de interés. Estos proyectos que estaban, por ejemplo, abordándose y pensando para Estados Unidos y que se rechazaron por parte de la Junta Directiva, se convierte como un tema, un factor de decisión para JP Morgan dar esta recomendación. Y por último, también la entidad destaca los problemas que hay en producción. La limitada producción también claramente afecta a la perspectiva. En el informe de JP Morgan textualmente dice conflicto de agente. Quiere decir, la administración de Ecopetrol no resulta confiable a la hora de evaluar a Ecopetrol con criterios de rentabilidad. Un golpe a la administración, al actual presidente de Ecopetrol. Es la noticia del momento. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Demoledor informe de JP Morgan sobre Ecopetrol, que en el fondo recoge las preocupaciones de los mercados sobre el futuro de la compañía, con impactos inclusive sobre la cotización de sus acciones. El banco estadounidense más grande, rebajó en un 30% el precio esperado para las acciones de Ecopetrol, por varias razones, como los reiterados atentados contra su infraestructura, el constante bloqueo a sus operaciones, como lo ocurrido recientemente con el pozo Ushua, las presiones sobre la caja porque aún no han podido subir el precio del diésel a lo que debería subir, y muy importante, por negarse a oportunidades de negocios interesantes como el proyecto Crown Rock en Estados Unidos, donde se debilitó el gobierno corporativo de la empresa ante la injerencia muy directa del gobierno nacional sobre sus decisiones. JP Morgan está viendo a Ecopetrol con dificultades para crecer en medio de la política de transición energética de Colombia, sin fracking y sin nuevos contratos exploratorios. Preocupaciones como estas las han venido manifestando otros agentes del mercado. JP Morgan no es el único. Por ese informe, ayer las acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Colombia se desplomaron más de un 5% y en Wall Street más de un 6%, cayendo a mínimos que no se veían desde la pandemia, cuando los mercados entraron en shock por la recesión económica mundial. Desde mediados del 2022, las acciones de Ecopetrol se han desplomado un 50% aproximadamente. Víctor Grosso, DataIFX.com. Y esa caída lo que demuestra es la desconfianza en una empresa que no se maneja con criterios económicos, sino con criterios ideológicos. Las 5 de la mañana, 44 minutos, hablando del gobierno, finalmente avanza a paso lento, pero avanza el trámite, otra vez el intento de sacar adelante la reforma a la salud en el Congreso. Repartieron la ponencia, se la quitaron a uno de los alfiles claves del petrismo, Marta Alfonso, que había fracasado en la reforma a la salud pasada, y tal vez ahora la castigan por eso. Ella, muy cercana al petrismo, se queja desde el Congreso en Colombia. Pues bueno, creo que muestra los intereses políticos de quienes hoy presiden la mesa directiva de la Comisión Séptima, que terminan anteponiendo otras cosas, no sé qué intereses, a alguien que tuviera la experiencia, el amor, la defensa por esta reforma a la salud. De todas maneras, pues creo que queda gente que ha tenido la Aparte de quiénes son los ponentes y de que sacaron o no a la señora
Alfonso, la parlamentaria Alfonso, está listo el documento de reforma a la salud para comenzar de nuevo, como si fuera un déjà vu, otra vez el debate sobre qué debe cambiar en el sistema de salud. Se había hundido la primera vez, intentan ahora la segunda. Jessica Gutiérrez. Néstor, buenos días. Pues causó controversia la designación de los ponentes de la reforma a la salud al no incluir a la representante Marta Alfonso, quien había hecho parte del proyecto presentado en la legislatura pasada. Pues el documento que asigna a los ponentes y coordinadores de la reforma a la salud, que fue presentada hace más de 2 semanas, ya está listo para su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Entre los ponentes se incluyen a Andrés Forero del Centro Democrático, a Jairo Cristo Correa del Cambio Radical, a Juan Camilo Londoño del Partido Verde y a Germán Gómez del Partido Comunes. Escuchemos lo que dijo el representante Alfredo Mondragón, quien es uno de los coordinadores de la reforma a la salud. Esta reforma lo que busca básicamente es garantizar la administración pública, los dineros públicos que deben ser para el derecho a la salud y no para el negocio de unos particulares. Necesitamos dar garantías jurídicas para que la población, el talento humano de la salud no siga en la precariedad laboral. Dentro del legislativo también llamó la atención que la representante Marta Alfonso, quien fue ponente en la legislatura pasada de la reforma a la salud, no fue designada en esta ocasión. Pues Alfonso aseguró que esto se debe a intereses políticos por parte del presidente de la Comisión Séptima de Cámara, Gerardo Yepes. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Jessica, 5 de la mañana, 46 minutos. Hoy jueves hay crisis diplomática en las relaciones entre España y México. A puertas del cambio de gobierno en México, cometieron la descortesía de no invitar al rey de España, la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, como el actual, el que se va, Andrés Manuel López Obrador, están en la teoría de que España debe disculparse por los abusos de la conquista. 200 o 200 y tantos años después, es el motivo increíblemente ideológico del nuevo deterioro de relaciones entre dos países que solían tener buena relación de socios. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Y tan buena esa relación. De hecho, buenos días, Néstor. De hecho, México fue el país donde se exiliaron mayoritariamente aquellos que huyeron cuando terminó la Guerra Civil Española del franquismo. Fue un país que acogió a los republicanos españoles. Pero esas relaciones, como dices hoy, no pasan por su mejor momento. Hace apenas 24 horas, Claudia Sheinbaum publicó una carta en sus redes sociales donde explicó que no invitó a Felipe VI, al rey de España, a su ceremonia de investidura porque el monarca no respondió a la carta del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que le envió en 2019 para ofrecer una disculpa a los pueblos originarios de México por la conquista. A su llegada a un museo, al Museo Vivo del Muralismo de la capital mexicana, Sheinbaum se explicó así frente a los medios de comunicación. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Lo cierto es que México sí ha cursado una invitación, pero esa invitación es para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En España la tradición y el orden protocolario indica que es el rey de España, que es el jefe del Estado, quien se encarga de asistir a esas tomas de posesión. Y tradicionalmente la hace a los de presidentes o presidentes latinoamericanos por los evidentes vínculos que hay entre los dos lados del océano. Así que la respuesta del presidente del gobierno de Pedro Sánchez ha llegado desde Nueva York, no se ha hecho esperar y no le falta contundencia. Dice que la decisión tomada por México es inaceptable e inexplicable. Nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. Y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. En el otro vértice de este triángulo de la polémica está el actual presidente mexicano, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, quien también en las últimas horas se ha pronunciado dando su apoyo a Claudia Sheinbaum y pidiendo al gobierno de España, o pidiendo, mejor dicho, a España, que cambie la forma en la que se enseña la historia, particularmente la historia que tiene que ver con la conquista de México. Como decía el propio presidente del gobierno, España, por primera vez en muchos años, no va a tener ninguna representación a ningún nivel en
en la toma de posesión de un alto cargo en el continente americano. Pero insisto, particularmente con México, del que se podría decir es uno de los países con las relaciones, hasta hoy seguramente, más estrechas con España, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Comienza hoy en Manizales el gran encuentro de la justicia, lo promueve la Corte Constitucional de Colombia, tendrá invitados internacionales, encuentro al que va el propio presidente Gustavo Petro. Por eso la importancia del mensaje enviado en vísperas de ese comienzo del encuentro en Manizales por el presidente de la Corte, el caldense José Fernando Reyes, que notifica al país que no se van a dejar presionar con el tema de la reforma pensional. El presidente Petro, que saca a la gente a la calle para pedirle a la gente que incida, que presione a la Corte Constitucional para que apruebe y no tumbe la reforma pensional que fue votada con controversia en el Congreso de Colombia. El presidente está en el ejercicio de su poder y bueno, él es un personaje público que siempre además ha convocado a la plaza pública para que le apoye. No podía hacer nada distinto antes y ahora. Y que la gente se manifieste es lo que hace viva la democracia. Que la gente le diga a la Corte, mire, no vayan a echar abajo esta ley porque tiene tales y cuales beneficios. Y la Corte pues escucha eso y lo respeta. Pero si al final la Corte, en el examen tanto de lo formal como lo sustantivo, encuentra que la reforma no respetó los caminos constitucionales de la deliberación parlamentaria o que sustancialmente afecta algún principio de derecho constitucional, pues la Corte tendrá que declarar. La relación entre el gobierno y la justicia no es buena. El último episodio fue hace apenas 2 semanas cuando el presidente Petro dijo que le sorprendía que Gerson Chaverra, que es magistrado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en un episodio en Chocó, que fuese un negro conservador. Sobre eso, declaración del presidente de la Corte Constitucional. ¿Cómo reciben ustedes como magistrados que el presidente de la República se refiera como se refirió a su colega, el presidente de la Corte Suprema? Vengan a decir que el presidente de la Corte Suprema, que no se puede entender como un negro sea conservador, es algo que irrespeta al individuo, irrespeta a la persona, arrasa con su dignidad. Entonces, a mí eso me parece muy triste, y me parece muy triste viniendo del primer y a propósito de la Corte Constitucional, allí en Manizales revelaron un fallo, es el encuentro anual de la Corte. Los magistrados revelaron que los animales, según la última decisión, animales de compañía, si usted lo tiene, su perro, su gato, su mascota, no podrán ser embargados durante un proceso judicial, que los estaban utilizando como medio de chantaje. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió de manera unánime incluir a los animales de compañía en el listado de bienes que no pueden ser objeto de embargo. El estudio de la decisión se basó en la revisión del artículo 594 del Código General del Proceso, que establece una lista de bienes inembargables como condecoraciones, pergaminos recibidos por actos meritorios y uniformes militares. Los demandantes en este caso argumentaron que no incluir a los animales de compañía constituía una omisión legislativa que vulneraba los derechos fundamentales. Fue con la ponencia de la magistrada Natalia Ángel que la Corte decidió que tener mascotas está directamente relacionado con el ejercicio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana. Además, la Corte dice que permitir el embargo de los animales de compañía iría en contra del deber del Estado de proteger a los seres sintientes. Este fallo tiene un impacto significativo en los casos de divorcio, donde comúnmente se dividen bienes materiales, y a partir del fallo los animales de compañía estarán protegidos de ser considerados parte de estos bienes. El alto tribunal además dice que las mascotas son seres que merecen protección y cuidado por parte de las familias y que su bienestar debe prevalecer sobre cualquier interés económico. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, 5 de la mañana, 54 minutos. Antes de partir de regreso a Colombia, el presidente Petro le da anoche una entrevista a CNN en la que notifica
que Colombia y Brasil no reconocerán al gobierno de Maduro hasta que no muestren las actas, que no las van a mostrar nunca porque no las tienen, por supuesto, que certifiquen que ganaron las elecciones del 28 de julio. Será una posición conjunta entre ambos presidentes, ambos de izquierda, que no podrá decir Maduro que es la ultraderecha, que es el fascismo, que es el discurso de siempre. La entrevista con un colombiano, con el periodista Juan Carlos López. Yo creo que hubo un error, digamos, previo. El proceso previo a las elecciones fue erróneo, porque se puso una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y ese tema libertad aplica para todos los bandos que allí están enfrentados. No hubo ni libertad para la oposición, porque su principal candidato pues, no participó. Y es un problema hoy, porque ¿con quién se habla en Venezuela? Del lado de la oposición. Y para el lado del gobierno venezolano también. Porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. Y todo lo que se había hablado en México, en Barbados, en la misma Colombia, para que pudiera ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió. Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas. Más una definición que tiene que tomar los Estados Unidos acerca de su... Y ahí dice después el presidente Petro que no reconocerán a Maduro hasta que no demuestre y no muestre las actas. Las 5:56, a propósito, la noticia del día hoy sobre Maduro. 2 meses han pasado, completamos este fin de semana 2 meses de las fraudulentas elecciones. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, buen día. 2 meses y por eso hay convocatoria a marcha este fin de semana. Pero además también la oposición ha criticado fuertemente a Rodríguez Zapatero luego de que él mismo confirmara, el jefe del gobierno español, que estuvo detrás de esta mediación para la salida de Edmundo González Urrutia. De hecho, Margarita Machado aseguró que estaba al tanto de la presencia de él, pero que se trató fue de una maniobra del gobierno, que participó en una maniobra y no una salida del exilio del opositor. Insistía ella, que está por cumplir 2 meses en la clandestinidad, que la salida de Edmundo González fue una operación grotesca, horrible, montada por el gobierno con operadores dentro y fuera del país. Señor Rodríguez Zapatero reconoció que él estuvo involucrado, desde luego que yo lo sabía, lo hablamos Edmundo y yo, y es un hombre que no es verdad que salvó al mundo. Él vino a ser parte, o él operó como parte de una maniobra del régimen en contra de los venezolanos. Y esto es gravísimo porque este es el tipo de operaciones que utilizan con los presos políticos. Es probable que Margarita Machado este fin de semana, Néstor, sea vista nuevamente en las calles cuando se cumplen, como tú decías, 2 meses de las presidenciales y ya hay convocatorias para marchas y movilizaciones acá en Caracas. Néstor. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata, presidente de la Asociación Colombiana de Locutores. Tengo una invitación muy especial a una exposición. Se llama La Radio, Reliquias y Futuro. Una visión de lo que fue la radio de ayer y la radio de hoy. Tendremos una serie de conferencias muy importantes, una visión de lo que es el medio que ha construido país en 95 años. Por favor, acompáñennos. Bienvenidos a Casa ACL en Bogotá. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida.
empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Amanece el jueves 26 de septiembre, jueves en el que el gobierno paga las consecuencias de su política energética con la más grande caída de la acción de Ecopetrol en mercados internacionales y en Colombia, en donde también cotiza en la bolsa de nuestro país la acción de Ecopetrol. Todo producto de la degradación de la calificación que le da JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos. Es decir, baja la calificación, baja la acción y baja la confianza de Ecopetrol para miles de inversionistas. En Colombia, en mercados de valores, inversionistas que en algún momento creyeron que Ecopetrol en Colombia era un buen negocio. El golpe que le da JP Morgan tiene 4 razones. La principal es lo que técnicamente se llama un conflicto de agente, originado y responsabilidad exclusiva del presidente Petro y del presidente de Ecopetrol. Ambos que por razones ideológicas renunciaron a un buen negocio, la asociación del proyecto con Oxy, proyecto de fracking que era en Estados Unidos, todo por cuenta de la ideología. Es decir, JP Morgan le dice a Roa que no está pensando en las finanzas, en la rentabilidad de Ecopetrol, en el negocio, y es una empresa industrial y comercial del Estado, sino en el rechazo al fracking. Pero también es porque subieron o no pudieron subir el precio de los combustibles, el diésel, por ejemplo, o por el ambiente geopolítico, o por los que regresaron ataques terroristas, nuevamente el ELN, quemando un día sí y otro también el oleoducto Caño Limón Coveñas, lanzando ataques a la infraestructura de Ecopetrol. Pero fuera de eso, no han encontrado en Ecopetrol nuevos yacimientos y están bloqueando los pocos que hay. Así que es un problema inmenso que llega en medio de nubarrones de la economía. Encienden la alarma por el tema del recorte presupuestal también los gobernadores ante la expedición del presupuesto general de la Nación que vendrá para el año entrante vía decreto. Dicen que si van a expedir el mismo proyecto que negó el Congreso, que es lo que quiere el presidente, que es lo que quiere el ministro de Hacienda, los gobernadores y las regiones van a recibir entre 25 y 32% menos de dinero el año entrante. Los departamentos más afectados son Atlántico, Antioquia, Córdoba y La Guajira, cuyos gobernadores, con toda la razón, están poniendo el grito en el cielo. Le responde el presidente Petro que es cierto que el país necesita más plata y que por eso espera que estos gobernadores preocupados apoyen con las bancadas de sus regiones la nueva reforma tributaria. Todo un enredo ideológico que terminará de la peor manera posible. El gobierno alista el decreto con el presupuesto, el gobierno alista la derrota porque el Congreso no le quiere aprobar la ley de financiamiento, no por lo menos con la creación de nuevos impuestos. A propósito de deudas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha descartado una renegociación de la deuda que tiene Colombia con el Fondo Monetario Internacional, tema que es el motivo de la batalla en Twitter del presidente Gustavo Petro. El ministro Bonilla está en Nueva York, dijo desde allí que ya se han pagado 3 de las 8 cuotas y que se van a seguir pagando por fortuna para alejar un poquito el fantasma del impago, del default, que sería el peor de los escenarios económicos para Colombia. El tema económico ha sido la razón de las reuniones de la visita del presidente Petro en Nueva York, visita que está terminando, informa la directora del DAPRE, doña Laura Saravia, que la reactivación económica va por buen camino con los 55 billones de pesos de los bancos y que están en desarrollo 150 proyectos económicos. A propósito del final de la visita del presidente a los Estados Unidos, habló por primera vez largo y contundente sobre las elecciones en Venezuela, tema que ni Lula ni Petro abordaron en el discurso, se centraron ellos en el tema del Medio Oriente,
olvidando que la gran crisis de nuestro continente está por cuenta de la dictadura de Maduro en Brasil. En esa entrevista de anoche con CNN, el presidente dice que solamente reconocerían un nuevo gobierno de Maduro cuando muestre las actas electorales, las del fraude del 28 de julio pasado. Dijo que hubo un error permitir las elecciones del 28 de julio sin libertad para la oposición y sin libertad para Maduro, dice él, porque está en medio de un bloqueo económico. Es la primera vez esta que el presidente dice públicamente que no va a reconocer a Maduro hasta que no publique las actas, cosa que por supuesto no va a pasar. Ya les voy a contar de los otros dos cambios en el gobierno. Ojo, ambos acompañados de dudas y de denuncias. Se va el director de Migración Colombia, era un M-19 muy cercano al presidente Petro, Carlos Fernando García. La carta fue radicada ya en la Casa de Nariño y se va otro hombre muy cercano al presidente Petro, que es Dagoberto Quiroga, que era el superintendente de Servicios Públicos, él también M-19, pero por razones diferentes, un poquito más confusas, porque dicen que estaba haciendo negocios desde la superintendencia para William Vélez, que es un próspero empresario de los servicios públicos. Ahí está circulando y llegó a la Casa de Nariño una grabación que le sacó del camino. Hay serias diferencias de versiones, ya les vamos a contar lo que puede haber alrededor de estas cabezas que rodaron. Era superintendente el hombre que intervino hace apenas 2 semanas. Aire estaba citado a un debate político para declarar el próximo jueves en la investigación también de las finanzas del presidente Petro, hombre cercano y de confianza del presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, vamos a contarles en segundos la historia, la increíble crisis que hay en la relación diplomática entre México y España esta mañana. El rey de España fue excluido del acto de nueva investidura en México. La presidenta Claudia Sheinbaum no lo invitó, un desplante que responde España diciendo no vamos a enviar a nadie, todo diciendo por cuenta de supuestos agravios derivados desde la conquista. Una noticia increíble que tiene hoy en crisis diplomática la relación entre ambos países, como si Europa le pidiera más o menos a los romanos que se disculparan por los errores en la colonización. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Vamos a hablar de ideologías, vamos a hablar esta mañana de crisis y vamos a hablar de renuncias y, por supuesto, del enredo económico que pinta para el país el año entrante. Las 6, 7 minutos, aquí está lo más importante. Bienvenidos. El resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Ecopetrol, la compañía más importante del país, recibió hoy malas noticias. El banco JP Morgan rebajó la calificación de la petrolera. JP Morgan está viendo a Ecopetrol con dificultades para crecer en medio de la política de transición energética de Colombia, sin fracking y sin nuevos contratos exploratorios. Por este informe, ayer las acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Colombia se desplomaron más de un 5% y en Wall Street más de un 6%, cayendo a mínimos que no se veían desde la pandemia, cuando los mercados entraron en shock por la recesión económica mundial. César Pavón, director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Los problemas de orden público están afectando la producción de Ecopetrol. Destaca el tema de margen de utilidad, el no incremento de los combustibles y el ACPM que afecta a la caja. Destacan los temas de conflictos de interés. Estos proyectos que están, por ejemplo, abordándose y pensando para Estados Unidos y que se rechazaron por parte de la Junta Directiva. También la entidad destaca los problemas que hay en producción. Orlando Santiago, analista bursátil y gerente de Fénix Valor. Se traduce en que Ecopetrol está agotando la vida media de reservas. Las políticas no permiten nuevos contratos de exploración. Los gobernadores del país denunciaron que con la expedición del Presupuesto General de la Nación de 2025 por decreto, los departamentos recibirían entre un 25 y un 35% menos de recursos. Presidente del Senado, Efraín Cepeda, se reunió con los gobernadores y alertó por los recursos en las regiones. Se viene recentralizando más el país. El 80% de los recursos se manejan en la nación y hoy hay renuencia de acudir a gobernadores y alcaldes para la ejecución presupuestal. Gobernadora de Sucre, Lucy García Montes. Hemos sido vulnerables todo el año con unas inundaciones en nuestra región de La Mojana, pero unas respuestas de una disminución del presupuesto del 37.8% nos dejan totalmente sorprendidos, porque significa que nuestro plan de desarrollo no va a ser posible. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar. Esto nos cae como un baldado de agua, principalmente a los gobernadores del Caribe. La Guajira llega a una reducción del 23%, muy complejo, más cuando veníamos superando temas tan
tan complejos como la desnutrición de nuestros niños, cuando estamos hablando de vías, de cierre de brechas de desigualdad. Desde Nueva York, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, descartó que el país esté renegociando el crédito que tiene con el Fondo Monetario Internacional. No estamos hablando de renegociar crédito. El crédito del Fondo Monetario Internacional ya pagamos 3 de 8 cuotas y se van a seguir pagando. Es cómo podemos conseguir con apoyo del fondo recursos que nos permitan bajar el monto que tenemos que pagar de tasas de interés. Luego de más de 7 horas, la Cámara de Representantes levantó la sesión en la que se discutía la reforma laboral sin votar los primeros artículos. En esta discusión precisamente se habló de temas como el contrato agropecuario y también el contrato de aprendizaje. Así lo dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se anunció acuerdo del gobierno con la bancada liberal, con la bancada conservadora. El gobierno ha venido cediendo, se han venido construyendo consensos. Precisamente sobre esto, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también se refirió al contrato de aprendizaje. Algunas bancadas han dicho eso, no lo votamos, pero otras bancadas han dicho sí. Se ha logrado hacer un acuerdo en torno a la diferenciación entre la parte teórica y la parte productiva. Ya quedaron definidos los 8 congresistas ponentes de la nueva reforma a la salud del gobierno Petro. La coordinación estará a cargo de la liberal María Eugenia Lopera, de Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, de Camilo Morales de la U y del conservador Jorge Alexander Quevedo. Quedó por fuera la congresista del Pacto Histórico Marta Alfonso, quien fue clave en la legislatura pasada para que esta reforma avanzara. La salida la molestó bastante. A cerrarme puertas, a sacarme del debate, para que seguramente cree que con eso me va a quitar votos en la región, y pues yo creo que ya nuestros electorados saben quién es quién. En menos de 24 horas renunciaron 2 altos funcionarios del gobierno nacional. Por un lado, Dagoberto Quiroga, superintendente de servicios y quien acaba de ser citado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara por la investigación a la campaña presidencial, confirmó que dejó a disposición del mandatario nacional su cargo en este sector. No me han pedido la renuncia. Ahora hace como unos 20 días le pasé la carta de renuncia donde dejo en libertad al presidente para que poner a su consideración la decisión de continuar en la superintendencia. Y también renunció Carlos Fernando García, director de Migración Colombia, argumentando asuntos personales. Sin embargo, hay que recordar que está vinculado a la investigación por presuntas irregularidades con la expedición de cédulas de extranjería entregada a la imprenta nacional. El superintendente financiero César Ferrari se despachó contra el Congreso por su decisión de hundir el presupuesto general de la nación bajo el argumento de que el gobierno tiene primero que recortar sus gastos. Es obvio que no están haciendo bien las cosas, porque ¿cómo así dicen? No, o me reducen el gasto, arriesgando una recesión más grande, o no les doy la plata suficiente para cubrir ese mayor gasto, y entonces se niegan a la ley de financiamiento. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, defendió la independencia de la rama judicial y habló de la polarización que tiene las Cortes frente al ojo del huracán. El magistrado salió en defensa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien fue descalificado por el jefe de Estado. Pero es que el presidente de la República dice: yo le pido a la gente que salga a la calle a pedir que la Corte no tumbe la reforma pensional. El presidente está en el ejercicio de su poder y bueno, él es un personaje público que siempre además ha convocado a la plaza pública para que le apoye. A unos cuantos metros de la base militar en Fortuna, Arauca, se jugaba un partido de fútbol que fue interrumpido por ráfagas de fusil. Los espectadores se resguardaron bajo las escaleras y los jugadores se lanzaron al piso y casi arrastrados salieron de la cancha para protegerse de las balas. La directora del hospital de Fortul, Berta Luz Acosta. Cuando el proyectil impacta en el piso, posteriormente rebota su cara. A 10 años de prisión domiciliaria fueron condenados los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales por haber participado en las chuzadas a Marelvis Mesa y Fabiola Perea, ex empleadas de Laura Sarabia, hoy directora del DAPRE. La patrullera se disculpó con sus víctimas. Como humanos cometemos errores y no somos perfectos, y pues en mi caso no fue la excepción. En mi condición al momento de los hechos como patrullera de la Policía Nacional, perteneciente a la SIJIN de Bogotá, con una antigüedad en la institución de 2 años, situación que por falta de experiencia, por creer, confiar y recibir órdenes de mis superiores, todo me lleva a creer el poder hacer un trabajo de manera honesta y correcta para la comunidad. La situación electoral de Venezuela ha sido uno de los temas principales de la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde Nueva York, el presidente Gustavo Petro, en conversación con CNN, se refirió a este tema.
Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas. Y en medio de la crisis diplomática, Venezuela suspendió los vuelos comerciales desde y hacia Chile. Esto luego de que el presidente Gabriel Boric llamó dictadura al gobierno de Nicolás Maduro y los acusará de querer robar las elecciones. Funcionarios de la administración Biden dijeron que un cese al fuego de 6 semanas daría tiempo suficiente para que la guerra entre Israel y Hezbollah finalizara, y aseguraron que las partes podrían llegar a respaldar este cese al fuego. Esta vez Biden se muestra más optimista y destaca los países que respaldan esta propuesta. Sacamos un comunicado para un cese al fuego de 21 días en la frontera entre Israel y el Líbano. Pudimos generar un respaldo significativo de Europa, así como también de las naciones árabes. Israel rechaza un alto al fuego temporal con Hezbollah propuesto por Estados Unidos y otros países. En cambio, el ejército israelí da claras señales de que está preparando la invasión terrestre del Líbano, donde ayer murieron 72 personas. Esta mañana, Hezbollah dispara cohetes contra instalaciones militares en Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel, y también a tropas israelíes en el norte de Gaza. Vamos, que era Maga, remate desviado, se ha clasificado Lanús. Lanús está en las semifinales. El último equipo colombiano vivo en torneos sudamericanos quedó eliminado. El Deportivo Independiente Medellín cayó 6-5 en la tanda de penales frente a Lanús de Argentina y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por parte del poderoso, en la tanda fallaron Pablo Lima, que le pegó pasito y al centro del arco, y el penal definitivo lo falló Gerson Mosquera, que envió el balón muy por encima del travesaño. Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Cami. Esta es Blue, más que radio. Atención, desde el Líbano, Hezbollah acaba de lanzar 45 proyectiles, algunos de ellos interceptados por el ejército israelí, otros hicieron blanco. En medio de tensiones crecientes, Israel alista la invasión del Líbano. Esta mañana hay gestiones diplomáticas en el mundo intentando una tregua, un alto al fuego de 3 semanas desde Europa. Informa Silvia Carrasco. Sí, Néstor, de esos 45 cohetes lanzados por Hezbollah, dice el ejército israelí que ha interceptado 30. Los otros están cayendo en zonas despobladas, por lo tanto no han registrado heridos ni muertos. Y lo que está haciendo en este minuto la Fuerza Aérea Israelí es bombardeando la frontera norte del Líbano, esto es la frontera con Siria. Lo que está diciendo es que está intentando de esta manera destruir la infraestructura que sirve para la transferencia de armas hacia el Líbano. Recordemos, a diferencia de Hamás, que está encerrada, lo que ocurre con Hezbollah es que tiene fronteras libres por donde puede seguirse reabasteciendo de armas. Lo que ha ocurrido esta mañana es que el gobierno de Israel ha rechazado la propuesta presentada por Estados Unidos para un alto al fuego, 21 días de alto al fuego entre Israel y Hezbollah. Sin embargo, lo que está reportando a esta hora la prensa israelí es que esa decisión la tomó el gabinete de guerra y que es el gabinete que permanece en Israel
Israel porque el primer ministro está viajando en este minuto hacia Estados Unidos. Sin embargo, lo que están diciendo es que el propio Netanyahu desde el avión ha estado diciendo que le da la orden a las Fuerzas Armadas de Israel que sigan combatiendo en el Líbano con todas. Más preocupa en este momento es que siga creciendo esa guerra porque hay datos claros de que Israel está preparando la invasión terrestre. Así lo dio a conocer claramente el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Herzi Halevi, conversando con los soldados en la frontera norte de Israel, en la frontera con el Líbano. Escuchémoslo. Lo que dice, escuchan los aviones sobre nuestras cabezas, hemos estado atacando todo el día. Esto es para preparar el terreno para la posible entrada, para continuar degradando a Hezbollah. Hoy Hezbollah, dice, amplió su rango de fuego y más tarde hoy recibirán una respuesta muy fuerte. Prepárense, dice Halevi en esa conversación con los militares israelíes, pero que ha sido publicada por el propio aparato de relaciones públicas del ejército. Lo que llama la atención de esta guerra, Néstor, es que se está ampliando geográficamente. Por un lado, Hezbollah ha sido capaz de llegar hasta Tel Aviv y el propio ejército israelí está ya en la frontera norte de Israel. Y lo que preocupa es que se está incorporando una nueva milicia que reportan las agencias internacionales que son las que están disparando, que serían milicias de Siria que estarían disparando en contra de Israel. Por lo tanto, está recibiendo ayuda externa a Hezbollah y la preocupación es que siga creciendo esta guerra más allá de lo que estaba controlado hasta ahora. Son más de 600 los muertos, dice el Ministerio de Salud del Líbano, que solo en las últimas 24 horas 72 libaneses han muerto producto de estos bombardeos de Israel sobre su territorio, Néstor. Silvia, gracias. 6 de la mañana, 20 minutos. Hoy regresa al país el presidente Gustavo Petro. Va para el encuentro de jueces, de magistrados, promovido por la Corte Constitucional en Manizales. El presidente Petro, antes de terminar su viaje en Estados Unidos, da anoche una entrevista a la cadena CNN en la que dice que no se reconocerá, ni él ni Brasil, ni el presidente Lula de Brasil, van a reconocer a Maduro como el presidente a partir de enero si no muestra las actas. Pero vuelve a echar la teoría del empate, dice que no hubo libertad para los opositores en Venezuela que no pudieron votar por la candidata María Corina Machado, pero tampoco hubo libertad para el gobierno porque está bloqueado por Estados Unidos. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. En lo que parecería un cambio de postura del gobierno colombiano sobre la situación electoral en Venezuela, el presidente Gustavo Petro advirtió que si no hay presentación de las actas, no habrá reconocimiento de los resultados que dan como ganadora a Nicolás Maduro. Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas. Más una definición que tiene que tomar los Estados Unidos acerca de su propio gobierno, que es en noviembre, que atraviesa también este problema. Y en esa medida, con el presidente Lula, ahora voy a charlar, nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento. En una entrevista con CNN en español, el mandatario reconoció errores previos a las elecciones, pues según él, no hubo ni libertad para la oposición ni para el oficialismo. Hubo un error, digamos, previo, el proceso previo a las elecciones fue erróneo, porque se puso una sociedad a disputar el poder político sin libertad. Y ese tema libertad aplica para todos los bandos que allí están enfrentados. No hubo ni libertad para la oposición porque su principal candidato no participó. Y es un problema hoy porque ¿con quién se habla en Venezuela? Del lado de la oposición. Y para el lado del gobierno venezolano también, porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. Y todo lo que se había hablado en México, en Barbados, en la misma Colombia, para que pudiera ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió. Precisamente Venezuela fue uno de los temas de la reunión que sostuvo ayer en la sede de Naciones Unidas, acá en Nueva York, el presidente Gustavo Petro con el viceconsejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jonathan Feiner. Tanto México como Estados Unidos cambian gobierno
y las posiciones de esos dos gobiernos se vuelven determinantes también en el camino de una posible solución. Así que vamos a esperar sus resultados. Luego tuvo una reunión con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en un almuerzo con presidentes de Kenia, Francia y Alemania. Y aunque el tema principal de este encuentro en la ONU fue cambio de deuda por acción climática, el tema de Venezuela entre los mandatarios de Brasil y de Colombia fue abordado y están trabajando en un comunicado conjunto. Por ahora, el presidente anunció que los contactos continúan. Vamos a reunirnos aquí en Nueva York y luego en México en el cambio presidencial para construir una posición común de Brasil, México y Colombia alrededor de el problema sin salida en que quedó Venezuela, con un propósito: que haya una solución política en Venezuela. Y solución política en Venezuela es de los y las venezolanas. Todos los demás podemos opinar todo lo que quieras, pero la decisión política es del pueblo venezolano. Hoy regresa el presidente Gustavo Petro a Colombia, sin embargo, se espera que el domingo vuelva a salir del país para asistir a la posesión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Caterina Ávila, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 25 minutos, 30% menos de precio en la acción de Ecopetrol para finales del año entrante. Devastador pronóstico del banco estadounidense JP Morgan, que ocasionó todo un terremoto ayer en los títulos valores de la empresa, perdiendo casi 6% en la bolsa de Nueva York y cerca de 5% en la Bolsa de Colombia, mínimos que no se veían desde la pandemia y acumulando una pérdida del 50% desde que ganó Gustavo Petro la segunda vuelta en el año 2022, junio del 2022. Una reacción del mercado durísima ante el también durísimo informe de JP Morgan. Y en concreto de su analista experto Rodolfo Angel, quien cubre un total de 18 acciones latinoamericanas de compañías minero-energéticas que cotizan en Wall Street, como la de Petrobras, la siderúrgica brasileña Vale do Rio Doce, la productora de acero Ternium S.A., del grupo argentino Techint y obviamente la acción de Ecopetrol, siendo JP Morgan el mayor accionista minoritario de Ecopetrol, con casi el 3% del total de las acciones, muy por encima de fondos como Porvenir, Protección, Colfondos o Scandia, o de cualquiera de los otros 230.000 accionistas minoritarios, y únicamente superado por el gobierno colombiano, dueño del 88.5% de las acciones de la empresa. Una empresa hoy bajo el durísimo escrutinio de JP Morgan, no solamente su mayor accionista minoritario, sino además uno de los bancos más poderosos y más influyentes en Wall Street, en cuyo informe de ayer rebaja la calificación de la acción de neutral a infraponderar y la reduce de los $12 previos a $8.50. Una degradación del 30% que le significa perder 25 billones de pesos en capitalización de mercado y que obedece a un desafiante entorno operativo en Colombia que está afectando el desempeño de Ecopetrol, como por ejemplo los frecuentes bloqueos y voladuras por grupos guerrilleros, la reducción en los márgenes de su negocio de refinación a raíz de la dificultad de subir los precios del diésel que ocasionó el reciente paro camionero. También los fallos de jueces como el de Santa Marta, que suspendió la búsqueda de gas en el Pozo Uchuva 2, que limitan su producción. Y por último, y lo más importante de todo, por conflictos de agencia, un término económico que se usa cuando un administrador actúa en contra de los intereses de los accionistas, como acaba de suceder con la patraseada en el negocio para adquirir los activos de Crown Rock en Estados Unidos, un negocio que le habría permitido a Ecopetrol incrementar su producción en 9%, aumentar sus reservas en 212 millones de barriles más y subir sus utilidades netas en un 14% para el año que viene, cosa que habría beneficiado inmensamente a los accionistas de Ecopetrol, pero que no se hizo por un tema ideológico, porque se trataba de hacer fracking en los Estados Unidos. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana y 28 minutos. La intempestiva salida de Dagoberto Quiroga de la Superintendencia de Servicios Públicos se produce en medio de polémicas, de denuncias sobre posibles irregularidades y también cuando el país afronta un momento difícil frente a la posible escasez de energía eléctrica por el bajo nivel de los embalses y las dificultades financieras de algunas empresas distribuidoras.
Quiroga es un petrista pura sangre. De hecho, era el gerente de la Colombia Humana durante la campaña presidencial 2022-2026 y está siendo investigado por el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la financiación de esa campaña política. Por eso, su salida tiene serias implicaciones. La relación de Dagoberto Quiroga con el presidente Gustavo Petro se venía agrietando porque tenían diferentes visiones sobre la forma en la que se debía intervenir Aire, la empresa que distribuye la energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira, y que viene afrontando de tiempo atrás serios problemas financieros. Pero además llegaron a la Casa de Nariño una serie de denuncias contra Dagoberto Quiroga, con denuncias radicadas en Fiscalía y con audios incluidos, que lo vincularían con posibles seguimientos ilegales desde las Superservicios por parte de uno de sus asesores, el teniente coronel en retiro de la policía Jorge Luis Villamil Salazar, en contra de algunos de sus vigilados, como los propietarios de Aire, pertenecientes a la familia Ríos Velilla, supuestamente para intentar favorecer al poderoso empresario William Vélez, otro de los pesos pesados del sector de los servicios públicos, en un pleito que existe por cobros que deben cruzarse. Aunque tanto Quiroga como Villamil han negado cualquier tipo de actuación irregular, las denuncias en su contra pudieron pesar en la determinación del presidente Gustavo Petro para pedirle la renuncia, en cuyo reemplazo, en las Superservicios, tendrá que nombrar a una persona con conocimiento del sector, teniendo en cuenta la crisis que afronta no solamente Aire, hoy intervenida, sino también Afinia, incluso con la posibilidad real de que haya un apagón en la costa Caribe si no se toman medidas de choque urgentes. La otra renuncia que se conoció en las últimas horas es la de Carlos Fernando García Manosalva, director de Migración Colombia, también muy cercano al presidente Gustavo Petro, desde la época en la que militaron juntos en el M-19. La salida de García del cargo obedece a que definitivamente no pudo subsanar requisitos para el cargo, como la homologación de su título profesional obtenido en el exterior. En cualquier caso, su salida también es un golpe para el presidente, teniendo en cuenta que Migración Colombia no solo maneja el ingreso y salida de personas al país por puertos, aeropuertos y fronteras terrestres y fluviales, sino que es pieza fundamental para afrontar la crisis migratoria por el Darién y el manejo de la seguridad social para los venezolanos que siguen llegando al país huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. ¿Cuándo fue la última vez que le tocó un aguacero, que lloviera con mucha fuerza en su ciudad? Esa parece una pregunta poco trascendental, pero cada vez tiene más sentido y más importancia, producto de la temporada seca que se vive en Colombia y varios países de la región. Desde julio de este año han disminuido las lluvias y con ellas los aportes de ríos, quebradas, embalses y represas, a tal punto que entre agosto y septiembre se han presentado los niveles más bajos en los últimos 40 años en los embalses. Esto a pesar de todas esas previsiones que apuntaban a una rápida transición hacia el fenómeno de la Niña en la segunda mitad del año, lo que refleja hoy una incertidumbre climática que está afectando no solo el agua disponible, sino el consumo y la generación de energía. Eso es lo que concluye un nuevo reporte de XM, el operador del sistema energético colombiano, que dice que aunque no hay riesgo inminente en el suministro de energía eléctrica en el corto plazo, es esencial monitorear diariamente las principales variables y encontrar alternativas, porque si no llueve ni siquiera terminando el año, será mucho más difícil que esos embalses lleguen al 70% o más, que es la meta con la que se debería terminar 2024 para garantizar la generación de energía y el abastecimiento de agua empezando 2025. Por eso XM está pidiendo tomar medidas, buscar alternativas y buscar agua literalmente hasta debajo de las piedras, que es, por ejemplo, lo que está haciendo Bogotá. Anuncia el alcalde Carlos Fernando Galán que hay técnicos haciendo estudios de agua subterránea como una nueva fuente de abastecimiento para la ciudad. Es decir, en estos días de crisis en los embalses de Chingaza se tendría que recurrir a pozos, sin que lo uno vaya a complementar del todo lo que falta en Chingaza, teniendo en cuenta además que en la Secretaría de Ambiente hay un censo de 521 pozos de agua subterránea en Bogotá, pero según el IDEAM son más de 68,000 puntos de agua subterránea en todo el país. ¿De qué depende esa posibilidad de encontrar agua subterránea? Depende de los estudios técnicos que deberán hacerse este 2024. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Si ves que cuando sentimos rabia o sentimos malestar, no sabemos o no estamos muy seguras si realmente es rabia o qué es lo que estamos sintiendo. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Cómo se llama eso que te tiene tan mal? Puede llamarse frustración, puede llamarse decepción, puede llamarse tristeza profunda o puede ser una mezcla de rabia con decepción. Puede ser una mezcla de tristeza, ¿no?, con otra cosa, y también hay niveles. Puedo sentir rabiecita, algo que me molesta, pero lo dejo pasar. Puedo sentir rabia o puedo sentir un rabionón que soy capaz de atacar al otro. Necesitamos resolver 3 preguntas para entender cuál es ese malestar sin nombre que nos persigue. Como ir al médico, nos encanta que el doctor nos diga qué es lo que sentimos. Tengo dolor en el estómago, sí, pero ¿qué es? ¿Es el páncreas? ¿Es el intestino grueso? ¿Es el estómago? ¿Es el esófago? Porque sabiendo lo que es, voy a poder darle una cura, voy a poder darle una medicina que me va a aliviar. Lo mismo pasa con nuestras emociones. ¿Qué es lo que sientes? Así que ante cada evento que te moleste, contéstate esas 3 preguntas. ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? ¿Y qué voy a hacer con esto? Si necesitas más ayuda, me puedes contactar en Instagram, @LinaBalbuena. En Blue le ponemos cara a la radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida, una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Esta es Blue, más que radio. 6:36, Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, iniciamos el día con las mejores emociones, tratando de provocar esas emociones de bienestar que nos llenen de ánimo y de fuerza en medio de todo. Siempre podemos salir adelante. Sol en Bogotá y una mañana muy amarilla, una mañana brillante, una mañana de muy buena temperatura. Pero sabe que yo no he podido... De momento, Bogotá, Padre, sin problemas, con tráfico fluyendo, con la normalidad. Es que no he podido descifrar. Anoche llovió. Pero es que no he podido descifrar. A veces amanece así, con este sol fuerte, y hace mucho frío. Ayer, por ejemplo. Hoy no. Hoy está una mañana, tú sabes. Mayo, casi. Y tiene que llevar paraguas porque está lloviendo. Pues anoche llovió en algunas partes de Bogotá. Vamos a tener, en la medida, le he dicho, en la medida en que termina septiembre y arranca octubre, vamos a entrar en agua. Alguna lluviecita. 6:36. Ahora, no intente descifrar lo indescifrable. Es que Bogotá es totalmente impredecible en temas climáticos. 6:37, tema de hoy, Padre. Tengo un amigo que dice que los líderes políticos tienen algo en común, y es la soberbia, la actitud de creerse realmente que son mesías, salvadores. El ego, Padre. El ego, sí. Es que ayer me puse a ver repeticiones y todo de los discursos. Néstor, nadie hace un mea culpa, nadie dice, mira, esto no es... Todos tienen la verdad revelada, todos, sin distingos ideológicos. Entonces déjeme hablar de humildad. Déjeme hablar de que necesitamos mirar hacia adentro, mirar los límites. Usted sabe que la palabra humildad viene de humus, de tierra, sí. de saber que no somos absolutos, que estamos conectados con nuestro origen. Se está metiendo en temas políticos, Padre. No, por Dios. No, la humildad es un tema humano. Sí, pero arranqué diciendo los políticos y sus egos. Todos. No hago. Pero es que es verdad, Néstor. Pero usted no ha oído hablar de ese amigo mío diciendo, es que tienen en común el ego. Lo conozco. ¿Lo conoce? 6:38. Ricardo, buenos días. Tenemos deportes hoy en muchos sentidos. Muchas noticias deportivas. Presenta Ricardo Rego.
Feliz mañana, Néstor. Hola, feliz día para todos a esta hora. Mire, primero contarle y recordarle que no fue una buena noche azul, que Millonarios volvió al Campín. ¿Cómo le costó a Sumillos ganarle a Jaguares? Bueno, de hecho no lo hizo. 0-0 el marcador. Les vamos a contar cómo fue el desarrollo del juego y les vamos a presentar el balance. Millonarios empató del técnico Gamero 0-0 con Jaguares de Córdoba. El penúltimo, sí. How are you? Al final del partido. Los hinchas, sí. Por Dios. Estamos en la otra orilla, la de los Barras Bravas. No, hombre. Al protesto. No, está mal, Ricardo. Está regular Millonarios. Al final del partido de anoche da una declaración el profesor Alberto Gamero. Lo cito entre comillas, Ricardo, a ver si usted me la explica. La sensación que nos queda es que los partidos se ganan con goles. Gracias. Buena, Farid, ¿no? El que haga el gol gana. Ay, ay, ay. Pues sí, tiene razón. Sí, es la lógica básica de este juego, ¿no? Pues. Es la lógica básica del juego. Es una sensación bien fundamentada. Sí, el que hace un gol gana. Pues, sí. Millonarios empató, Medellín. Pero pues, si le hacen dos, pierde. ¿Quiere que escuchemos de una vez a Gamero? No, ya me lo cuento. Esa frase es hermana de la que dice: el partido termina cuando termina. Pero esas son, usted puede creer. Y hay que jugar los 90 minutos. Esa del partido termina cuando termina es una genialidad de Yogi Berra, ¿no? Que viene desde Estados Unidos, sí. Y al final de cuentas, entre genialidades y bobadas hay una linecita muy... Si entra, es demasiado. Hay una buena, que a mí me gusta. Si entra, es gol. Era más fácil hacerlo que votarlo. También súbela ahí. Sí, no, es una belleza. No hay enemigo pequeño. Exacto. ¿Qué tal? Son los equipos de 10 que conocen. No hay resultado más peligroso que un 2-0. Meta esta de Gamero que me parece que va para el libro de clásicos. Óigame, sí. Y usted mencionaba al Medellín. Qué pesadilla se nos ha convertido para clubes, selecciones masculinas, selecciones femeninas de Colombia, definir series en cobros desde el punto penal. Vuelve y juega. Esta vez el Medellín se quedó con la ambición y el deseo de estar en las semifinales de la Sudamericana. Les contaremos cómo fue la eliminación la noche anterior. Y los hinchas americanos sacan pecho porque el equipo del Polilla ganó en la Copa Colombia. Anda bien en la mechita en los octavos de final. ¿El equipo de Polilla es aquí, Midón? Vamos bien. Mire que en la costa eso no suena bien. Vamos bien. Por eso amaneció. ¿Que no suena bien qué? Vamos bien. ¿Esa expresión? Sí, no. ¿El equipo de Midón? ¿De Midón? No, el equipo de Polilla. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque es una expresión. No. Por favor, explíquela. Los andinos no lo entendimos. No lo entendimos, dejemos ahí. 6 de la mañana, 41 minutos. Felicitaciones, Ricardo. Anda bien el equipo de Polilla. Gracias, señor. Anda regular el equipo de Gamero. 6:41 minutos en Mañanas Blue. Sobre la crisis diplomática entre México y España, finalmente el rey de España, que es el jefe del Estado español, fue excluido de los actos de investidura que serán la semana entrante. Él, que no quiso reconocer los agravios de la época de la conquista, ha armado una terrible controversia ideológica que termina en que la señora Sheinbaum no lo invitó y el gobierno español desistiendo, diciendo no habrá delegación en los actos de posesión, de transición de mando. Se va la semana entrante López Obrador y llega su alfil, doña Claudia Sheinbaum. Sobre esa controversia, sobre las frases, sobre las disculpas no otorgadas, Enrique Rodríguez en Madrid. Lo cierto es que el rey tampoco tiene margen de maniobra para realizar ese tipo de acciones, o en realidad cualquier tipo de acciones. El rey es una figura representativa, pero no tiene capacidad ejecutiva. Todo lo que hace está sujeto a lo que decida el gobierno de turno. En este caso, el socialista. Así que poco podía hacer el rey ante esa petición de perdón. Una petición que fue formulada en el año 2009 por el actual presidente, el saliente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unas horas explicaba que evidentemente esa falta de respuesta es la que está provocando, valga la redundancia, esta respuesta por parte del gobierno mexicano. Y no hubo respuesta. Ese acto de prepotencia, de falta de respeto, y la presidenta
tiene toda la razón. Y ojalá y ellos rectifiquen. Se refería a Claudia Sheinbaum, que es la nueva presidenta mexicana, lo será de manera formal a partir del próximo martes, 1 de octubre, quien primero en la red social Twitter había señalado o había puesto su posición sobre lo que estaba sucediendo y por qué no se cursaba esa invitación al rey Felipe VI a su toma de posesión. Eso sí, sí se ha invitado al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, pero posteriormente tenía un acto en la capital mexicana y verbalizaba esa explicación que previamente había escrito en esa red social. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. El gobierno español había mantenido un más o menos prudente silencio, solamente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores había habido algún tipo de declaración informal a los medios de comunicación españoles señalando que efectivamente no se iba a producir la presencia del rey de España ni de ninguna representación del gobierno español, ni embajador, ni ministros, ni nadie que representase a España. Pero la respuesta del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, se produjo también en las últimas horas en Nueva York, donde está participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí dijo que es algo inexplicable, que no comparten y mostró su frustración porque dice el gobierno de México es un gobierno progresista como el de España. Tengo que trasladarles además también mi enorme frustración porque son gobiernos progresistas, el que ha habido hasta ahora en México, con López Obrador al frente, ahora también con la presidenta electa. Nosotros también somos un gobierno progresista y parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas por algo que, en fin, con todos los respetos, creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad mexicana. Aunque no parece que el gobierno español vaya a ir más allá. Hoy algunos medios de comunicación, como el diario El Mundo, por ejemplo, le piden al gobierno de Pedro Sánchez, de hecho califican al gobierno de Pedro Sánchez de tibio y le piden alguna medida más contundente. Recordemos que se retiró la embajadora de Buenos Aires como consecuencia de unas palabras de Javier Milei llamando corrupta a la mujer del presidente del gobierno. Por el momento no está previsto que se tomen medidas similares, pero sí se puede decir que las relaciones entre dos países históricamente muy cercanos en todos los aspectos, como México y España, están pasando por un momento de serio enfriamiento, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 47 minutos. Vivimos en una época en la que muchos se creen dueños de la verdad, suponiendo que su opinión debe ser aceptada sin ninguna crítica y creyendo que tienen más dignidad que aquellos con quienes comparten la vida en el planeta. Las redes sociales, por ejemplo, son un espacio donde esas actitudes se evidencian constantemente. Y también en algunas dinámicas políticas se adopta esta posición de quienes lo saben todo. Por eso creo que es necesario volver a hablar de la humildad, una virtud que a veces parece olvidada o confundida con sumisión o pobreza. Me gusta la etimología de esta palabra, ya que proviene del latín humilitas, derivada de humus, que significa tierra. Esta conexión nos recuerda que somos parte de algo más grande, que nosotros necesitamos entender que para ser felices hay que mantener los pies sobre la tierra. Teresa de Ávila decía, la humildad es la verdad, destacando que se trata de tener una relación sana con uno mismo, lo que implica reconocer tanto las habilidades y capacidades que poseemos como nuestras limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo con este conocimiento. En otras palabras, es ser consciente de que somos valiosos y útiles, pero no perfectos, que podemos equivocarnos y que no somos superiores a nadie.
creo que la humildad aporta muchos beneficios a la realización de nuestro proyecto de vida. Por ejemplo, facilita mejores relaciones interpersonales, ya que las personas humildes son transparentes y seguras de sí mismas, lo que genera confianza en los demás. Además, los humildes tienen una mayor capacidad de aprendizaje, pues al reconocer sus limitaciones, están más abiertos a aprender de los otros. Lo que más me gusta es que las personas que practican esta virtud tienen la capacidad de apreciar lo que tenemos y a sentirnos satisfechos con nuestra vida, lo que propicia armonía y felicidad. También creo que las personas humildes tienden a ser más persistentes y trabajadoras, lo que les permite alcanzar sus metas. Oye, estoy convencido de que la humildad es una cualidad que nos enriquece como personas y nos permite vivir bien, funcionalmente con los demás. Es una virtud que debemos cultivar a lo largo de nuestra vida. Y que quede claro, la humildad es consecuencia de la sabiduría. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 49 minutos. Momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Copa Sudamericana. Es triste el balance para Colombia. Se acaba la posibilidad de contar con representante nacional en las instancias decisivas de este campeonato continental. El Medellín jugaba en casa, venía de igualar 0-0 frente a Lanús en Argentina. Y en casa, en el Atanasio Girardot, solo le bastó para el 1-1 final. Eso forzó la definición en los cobros desde el punto penal, y allí, como les decíamos de nuevo, qué pesadilla para Colombia. Esta vez fue en clubes. El poderoso no logró superar esta instancia, cayó 6-5 y quedó fuera de la posibilidad de estar entre los 4 mejores del torneo continental. Aquí se cierra la participación de equipos colombianos en esta temporada, tanto de Sudamericana como de Libertadores. En la Libertadores, el Atlético Mineiro sacó de carrera al campeón, al Fluminense. Así que John Arias y Kevin Serna, los colombianos, tampoco podrán estar en la disputa de revalidar el título de Libertadores. Mineiro ganó 2-0, lo hizo bien en condición de local, le costó al Flu, que ahora tendrá que repensar sus retos y mirar básicamente el Brasileirao. A las semifinales de la Libertadores, con Atlético Mineiro, ya queda una llave armada, será River Plate, el equipo de Miguel Ángel Borja, el argentino, el club argentino, el que se vea cara a cara por un cupo a la gran final. Y Botafogo, también de Brasil, espera por o Peñarol de Uruguay o Flamengo de Brasil. Esa llave se definirá en el día de hoy. En la Liga en Colombia volvió Millonarios 55 días después al Campín. Fue linda fiesta, la afición azul nunca defrauda, acompañó con la ilusión de una victoria frente al penúltimo de la liga, pero no se dio. 0-0 frente a Jaguares de Córdoba, bien planteado por el Panzer Carvajal, cuando usted no tiene armas para atacar, pero sí para defender, y eso lo demostró Jaguares, se hace eficiente. Tuvo orden defensivo, pocos espacios brindó, controló desde ese concepto del juego y a Millos le costó la generación para encontrar opciones de gol. A propósito, el particular análisis del profe Gamero. Esta sensación que queda hoy es que los partidos se ganan con goles y nosotros nos faltó el gol. Yo creo que, para mi modo de ver, hoy al equipo lo único que le faltó fue el gol y con esto se ganan los partidos. Pero, como dijo Juan, hubo muchas cosas buenas, muchas cosas buenas. Bueno, Millonarios, al que le faltó el gol, es séptimo en la tabla con 15 unidades. Todavía está aferrado al grupo de los 8, mientras que Jaguares se mantiene penúltimo, posición 19, con tan solo 7 unidades y conversando con ese fantasma, con la pesadilla del descenso que le acosa en Colombia. Hoy, a propósito, la liga sigue cuadrando caja. Se realizarán 2 partidos de la fecha 10 en Bogotá. Santa Fe, que regresa al Campín, enfrentará a Alianza Valledupar, y Atlético Nacional, también por la jornada número 10, se pondrá al día enfrentando al Junior de Barranquilla. Y finalmente, en Copa Colombia, hoy felices los hinchas de La Mechita. El América camina bien en la liga, de momento es escolta del Once Caldas con 22 puntos y camina bien en la Copa Colombia. Derrotó 2-0 a la Equidad, juego de ida, es decir, ahora el equipo asegurador tendrá que revertir este resultado en Bogotá para
para aspirar a meterse a los cuartos de final de este certamen que da cupo, recordemos, a Copa Internacional, a Copa Continental en el 2025. 6:53, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Revisa tu agenda, sea física o en el celular. A mí me encanta escribir a mano, pero como los tiempos son tan acelerados, ahora me tocó pasarme a la agenda del celular y me ha salvado, porque si no, uno anda por ahí quedándole mal a la gente, poniendo doble cita a la misma hora, perdiendo citas médicas importantes. Así que creo que hoy en día todos tenemos agenda donde ponemos cosas importantes. Quiero que revises tu agenda y mires qué tiempo tienes ahí para tu pareja. ¿Has apartado tiempo ahí para tu pareja o solo para trabajo, para cosas tuyas, de tus hijos? Porque te voy a decir una cosa, si no lo tienes aquí agendado, no existe. Y me puedes decir, no, Lina, pues por las noches en la casa, sí, pero ¿haciendo qué? Poniéndose la pijama, acostando a los niños, mirando el celular, agendándolo del otro día. Eso no es tiempo de calidad en pareja. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a tu pareja, a tu esposo? No digo mirarlo de que él está ahí haciendo el desayuno y tú alistando las loncheras, sino de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que conectaron, que lo escuchaste, que él te escuchó? ¿Viste? Si no están teniendo ese tiempo, agéndalo, mujer. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El gobierno paga las consecuencias de su política energética con la más grande caída de la acción de Ecopetrol en mercados internacionales y en Colombia, en donde también cotiza en la bolsa de nuestro país la acción de Ecopetrol. Todo producto de la degradación de la calificación que le da JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos. Es decir, baja la calificación, baja la acción y baja la confianza de Ecopetrol para miles de inversionistas. En Colombia, en mercados de valores... Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 6 de la mañana, 57 minutos. Hoy es el conversatorio, el gran encuentro de jueces, lo promueve la Corte Constitucional. Va el presidente Petro, Ricardo, finalmente llega hoy a Manizales. Aunque habla mañana viernes, llega desde hoy directamente desde Nueva York. Sí, debe estar llegando sobre las 3 de la tarde a Colombia, sobre 10 de la mañana, 11 de la mañana
debe regresar con su comitiva desde Nueva York después de haber participado en los eventos de la Asamblea de Naciones Unidas y viene a ese encuentro de la jurisdicción constitucional en la tierra del saliente presidente es que él de es la Corte. Él es local. Claro, él es manizaleño y está llevándose a cabo, si no estoy mal, en un sitio muy bonito que es el Recinto del Pensamiento. El evento de la Corte Constitucional. En el Hotel Termales del Otoño, el Hotel Termales del Otoño que queda pues a las afueras de Manizales, como unos 5 kilómetros. Este encuentro se va a volver en una gran cumbre, una relación de poderes. Llegó anoche el expresidente Juan Manuel Santos. Va hoy. Sí, efectivamente, interviene ahora en la mañana sobre temas ambientales, va a hablar el doctor Santos. Va hoy el presidente Petro y creo por la información que recibo aquí, va a ser la oportunidad para limar un poquito las muy serias asperezas que se han creado en este choque de poderes. Esa relación del ojalá, presidente Néstor, porque recuerde usted que el anterior encuentro con las Cortes fue el del encuentro de la jurisdicción ordinaria, el de la Corte Suprema de Justicia, que se convocó en el Chocó, porque es costumbre que se hace digamos como en el lugar de origen del presidente, y el presidente de la Corte Suprema es chocuano, y recuerde usted que allá no llegó, y después en un discurso además dijo que no entendía por qué un negro como el presidente de la Corte era conservador, y entonces ahí sí pues ya dejó una espina muy grande que generó una reacción de parte de los magistrados de la Corte fuerte, porque por ejemplo después estaban invitados a un acto de posesión de una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura que ellos, los magistrados de la Corte Suprema, habían nombrado, y tenían que posesionarse en la Casa de Nariño, y los magistrados dijeron que no iban y que más bien la esperaban para saludarla en su despacho. Sí. Héctor, porque entre otras cosas esa situación llevó a que la Corte Suprema hubiese mantenido una posición distante, el Consejo de Estado ha tenido una posición dura, no digo como corporación, pero sí algunos de los magistrados, digo, frente a decisiones que afectan al gobierno, pero sí hay además un ruido, Héctor, que tiene que ver con el tema Gregorio El Hash. Eso también es indudable, y el presidente muy seguramente intentará allí restablecer algunos canales, porque en la Corte algunos magistrados pues sí están extrañados, y algunos más están molestos por el doctor El Hash. Salió de la Corte y se fue para la presidencia, claro. Y salió de la Corte sin votos en la Corte, ¿no? Porque obtuvo 0 votos en la elección. Entonces sí, pero bueno, es una buena noticia que el presidente vaya desde hoy a Manizales, porque digamos con la historia de incumplimientos que tiene, siempre había la duda de si iba a llegar a la clausura del evento, que será mañana alrededor de las 5 de la tarde. Es un evento muy, muy importante, realmente tiene una agenda impresionante. Le rinden un homenaje a uno de los juristas más importantes del mundo, que se llama Luigi Ferrajoli, un jurista italiano, muy citado por los discípulos de Bobbio. En fin, Ferrajoli es un ícono, digamos, y Ferrajoli estará ahora en un ratito haciendo la conferencia de apertura, eso y después estará en el panel con Juan Manuel Santos. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, va a ser el de Manizales, de hoy, un encuentro muy importante. El doctor José Fernando Reyes es el anfitrión y es manizaleño. ¿Se dice manizaleño, Ricardo, o manizalita? Manizaleño, es decir, las dos acepciones parecen válidas, pero realmente nos gusta más el manizaleño, no el manizaleño.